Hola, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo se determina la derivada de la función arco-coseno de x. Esta se define como la derivada con respecto a x de la función arco-coseno de x igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y de forma general, si nosotros tenemos una función f de x diferenciable, entonces su derivada, la derivada con respecto a x de arco-coseno de f de x va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos f de x al cuadrado por la derivada con respecto a x de f de x. ¿Listo? Entonces, ya habiendo definido las derivadas, vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicar estas fórmulas. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la función f de x igual a coseno inverso o arcocoseno de e a la 3x. Nosotros tenemos que e a la 3x pues es una función diferenciable. Entonces vamos a tener que la derivada de f de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de arcocoseno de e a la 3x. Va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos e a la 3x al cuadrado, que sería igual a e a la 6x. ¿Listo? Por la derivada con respecto a x de la función f de x de la función e a la 3x. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos e a la 6x por la derivada con respecto a x de e a la 3x. Recordemos que esta es 3 por e a la 3x y esto va a ser igual a menos 3 por e a la 3x sobre la raíz de 1 menos e a la 6x. Y ya hemos determinado la derivada de f de x igual a coseno a la menos 1 de e a la 3x. Si nosotros tenemos la función h de x igual a arcocoseno de la función 3x más x al cubo, entonces vamos a tener que h' de x va a ser igual. Nosotros tenemos que 3x más x al cubo es una función diferenciable, por lo que vamos a tener que la derivada con respecto a x de coseno a la menos 1 de 3x más x al cubo va a ser igual a 1 menos 1 sobre la raíz de 1 menos la función, que en este caso sería 3x más x al cubo al cuadrado por la derivada con respecto a x de 3x más x al cubo. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos 3x más x al cubo al cuadrado por la derivada de 3x es 3 más la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Y vamos a tener que esto es igual a menos 3 menos 3x al cuadrado sobre la raíz de 1 menos 3x más x al cubo al cuadrado. Y ya hemos determinado la derivada de nuestra función h de x. ¿Listo? Por último, veamos de la función logaritmo natural de 3x más 1. Entonces vamos a tener que h' de x va a ser igual. Nosotros tenemos que la función logaritmo de 3x más 1 es una función diferenciable, en donde debemos tener cuidado que este 3x más 1 debe ser mayor a 0. Entonces, teniendo en cuenta esa condición, vamos a calcular su derivada. Entonces, esta sería la derivada con respecto a x de arcocoseno de logaritmo natural de 3x más 1. Y esto es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos, aquí sería logaritmo natural de 3x más 1 al cuadrado por la derivada con respecto a x de logaritmo natural de 3x más 1. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos la derivada del logaritmo natural de 3x más 1 es 1 sobre 3x más 1 por la derivada interna, es decir, por 3.
sobre la raíz de 1 menos el logaritmo natural de 3x más 1. Y esto al cuadrado. Y esto nos va a dar menos 3 sobre 3x más 1 por la raíz de 1 menos el logaritmo natural de 3x más 1 al cuadrado. Y ya hemos determinado la derivada de nuestra función h de x definida de esta manera. En el capítulo de hoy vimos cómo se determina la derivada de la función arco coseno de x. En el próximo capítulo veremos más temas relacionados.